Hablo de un ciclo literario que es el ciclo literario de la primavera, un ciclo organizado por Cultura y que viene un poco bajo el título de Letras Compartidas. Mañana comienza con el primero de los autores que tenemos hoy con nosotros. Él es Antonio Nadal. Buenos días. Buenos días y muchas gracias por la invitación. Encantado de tenerle, primer autor de este ciclo de primavera, Letras Compartidas, y viene a presentar su libro. Será mañana, ¿verdad?, a las 7 de la tarde, en la segunda planta del Teatro Manuel España. Desde aquí queremos, Antonio, invitar a todo el mundo a que asista. ¿Cómo se llama su libro y en qué consiste? Bueno, el libro se titula Un reproche triste y airado a España y abarca el amplísimo campo de la política y la sociedad desde mediados del siglo XIX hasta principios del siglo XX. Es para un historiador como yo, que ha trabajado esencialmente en la Guerra Civil, la República y el franquismo, es buscar la base más sólida del proceso histórico que derivó en los grandes conflictos de 1936. Ese es el origen desde una visión histórica que intenta abarcar el campo económico, social y político. Bueno, una situación complicada que se vivió y reproches, ¿no?, que hay que hacerle a nuestra parte de la historia. Para los que nos movemos en un campo unamuniano, es decir, los que nos duele España y poseemos un sentimiento trágico de la vida, hay un reproche a nosotros mismos y una muestra de dolor hacia los acontecimientos que se llegaron a producir en nuestra patria. Pero un historiador es como un médico o como un investigador de homicidios. Está obligado a encontrar cuáles fueron las causas, no señalar los responsables, porque eso sería básicamente una orientación previa que debe hacer el autor, y desde esa perspectiva, pues nosotros tenemos que retraernos o buscar cuáles son los elementos esenciales que determinan que en un momento determinado de la historia aparezca un hecho de extrema violencia, pero que, como es sabido, tanto en el campo de las ciencias naturales como de la propia evolución del hombre, un acontecimiento está íntimamente aislado con el pasado. Y lo que me ocupo en el libro es, de forma esencial, de la cuestión social como elemento clave de las grandes inadecuaciones, o si se quiere, perturbaciones de nuestra historia. Antonio, imagino que habrá sido complicado, ¿no?, y complejo escribir este libro con todos esos datos y encauzarlos todos en una misma obra. Bueno, yo no he hecho en mi vida otra cosa. Quiero decir, alguna otra cosa más digna. Supongo que he hecho muchas cosas indignas, pero lo más es mi trabajo, es mi profesión. Que leí mi tesina en 1974, con 23 años, pues he dedicado mi vida a la investigación. Y como me había ocupado esencialmente de la segunda parte del siglo XX, me he visto obligado, para mi propio conocimiento o para al menos establecer cuando hablo unas bases más sólidas, retornando al siglo XIX, que es un periodo en el que se corresponde la denominación historia contemporánea con la cronología exacta. Muchas veces hablamos en historia de momentos de ruptura que dan lugar al nacimiento, o entendemos que dan lugar al nacimiento de un periodo, y no se corresponde. Pero la historia contemporánea de España sí se corresponde con la gran pulsión que supuso para toda la sociedad, no para una parte de ella, ni para las élites, ni siquiera para los procesos
revolucionarios populares, que fue la Guerra de la Independencia de 1808, y a partir de ahí, naturalmente, todo lo que deviene hasta llegar al menos hasta 1936, o si se quiere, hasta nuestros días. Pero los historiadores no practicamos la prospectiva, es decir, no, esos son los sociólogos, que tienen mucho tiempo y ganas, o los politólogos o los periodistas que se dedican a especular sobre temas que no conocen y que son capaces de predecir lo que va a ocurrir dentro incluso de 10 años. Eso no es la labor de un, Eso no es la labor. de un historiador. Este libro, Antonio, ¿a quién va dirigido? Porque creo que es importante, ¿no?, que todos leamos nuestra historia y que sepamos realmente, como bien dice, ¿no?, esas fechas exactas que todos tienen. Me gustaría decir, en primer lugar, que un libro de un historiador casi siempre no es lo más maravilloso del mundo como elemento de lectura, porque un historiador académico, positivista, como soy yo, está obligado, si dices que hubo 100 muertos, estás obligado a poner el nombre de los 100 muertos. Claro. Y normalmente eso, frente a los divulgadores, frente a los que escriben historia y que venden muchos libros, es la diferencia entre un buen médico y un youtuber que tiene 2 millones de seguidores, que se dedica a especular sobre el origen de la medicina en el fondo de una taza de té. Entonces, evidentemente, los libros de historia son un poco pesados porque están obligados a demostrar aquello sin maquillaje, que se asevera. Para eso están después los que cogen estos libros y, sin citarte, establecen conclusiones generales que a mí me encantaría. Pero, repito, los historiadores ni somos politólogos, sociólogos y mucho menos periodistas. Al final está dirigido a todas aquellas personas que estén interesadas en la historia. Y como decías, es un libro bastante útil porque todos debemos conocer de manera veraz nuestra historia y de manera, además, exacta. Antonio, ¿qué fue lo que le atrajo tanto de la historia para llegar a dedicarse a ella? Yo no creo en las generaciones. No tengo nada que ver, ni deseo tener nada que ver con mi generación. Mi generación fue aquellos que vivimos la última etapa del denominado régimen franquista y que, como todos los elementos que aparecen en los grandes choques de la historia, normalmente los 15 o 20 o 30 soldados que saltan primero de la trinchera son aniquilados. Y los que vienen después disfrutan del valor que han tenido los primeros soldados que saltaron por la... A mí me hubiera gustado estudiar literatura y arte. Era lo que yo creía, incluso creo, para mí es una pasión. Pero los compromisos políticos de la época, el origen cristiano de compromiso moral de todos aquellos que procedíamos de los faldones de la Iglesia Católica, era un compromiso intelectual con los orígenes de la verdad, o con los orígenes de la vida, o los orígenes de la realidad. Y claro, eso era la historia. O sea, para un historiador la literatura es una maravilla, pero un historiador, si no conoce las fases históricas de Balzac, pues difícilmente puede interpretar, aunque Balzac o Pérez Galdós te remitan, sean grandes historiadores a su manera. Entonces, yo creo que un historiador en aquel momento, porque los intelectuales se dividen en dos partes: los que viven, lo que escriben, sufren, padecen, se alegran o trágicamente lo pasan mal, o aquellos que son funcionarios, ¿sí? Podían ser inspectores de Hacienda, vendedores de butano, funcionarios de un ayuntamiento, es decir,
podía ser cualquier cosa. Pero esos son trabajadores del campo de la cultura. Bien, es verdad que la cultura hoy son hasta los actores estos que salen, Te estoy amando locamente, o Si te vi no me acuerdo, o Cuánto amor encerrado en una ola. Entonces, esa es, creo yo, la razón histórica de los historiadores y las razones por las cuales uno que ya tiene cierta edad o edad provecta, que se llama, está muy alejado del campo social, del campo y me alegro mucho de estar, porque yo en los años 1990 iba mucho y la conocía a usted, ciertamente un poco más joven, ¿no? Hombre. No pretendo. Yo era muchísimo más joven, con lo cual el que sale perdiendo soy yo. Por ahí vamos bien. Me alegro mucho de estar en 340 porque viví un tiempo en Fuengirola y iba mucho subía en un taxi hacia esos lugares donde está la estación y bueno, y conozco todavía algunos que fueron alumnos míos, etcétera. Qué maravilla. En 340. Qué maravilla. Antonio, responsabilidad, me quedo con eso, con la responsabilidad que un historiador tiene para contar las cosas como son. En esta presentación del libro, que será mañana a las 7 en la segunda planta del Teatro Manuel España, en el Teatro Las Lagunas, ¿qué van a poder ver las personas que estén allí acompañándoles? Bueno, aparte de tener la desgracia de verme a mí, que puede ser maravilloso o insultante, pues yo soy un clásico yo soy un profesor universitario. Yo doy lo que se llaman, de manera peyorativa, clases magistrales. Yo sinceramente, y espero que nadie se moleste, porque yo suelo tener las consecuencias básicas de señalar, y es que yo doy una conferencia sobre los conocimientos que tengo, pero no se me ocurriría nunca dar una conferencia de estas en la que va uno con un penwrite, pone el texto y se dedica a leer el texto mientras que los ciudadanos allí presentes están un poco impresionados por los colores y empiezan a leer. Yo normalmente me voy, o sea, cuando incluso se dicen 2 o 3 veces la palabra empoderada o algún otro elemento, sencillamente me voy. O sea, procuro ponerme al final porque siempre estoy preparado no para escuchar, sino para irme. Entonces, podrán tener la desdicha de escucharme sobre esta conferencia, pero lo bueno que tienen es que luego en las preguntas pueden insultar o pueden decir alguna manifestación si están en contra. Antonio, de verdad que me encanta el humor que tiene, la cercanía. Le recordamos a todas las personas que nos están viendo que eres el primer autor de este ciclo literario de primavera, Letras Compartidas, y precisamente eso es lo que queremos compartir, estas obras literarias de la mano de sus autores, y además de esa explicación y de esa charla, bueno, pues momento también para preguntar, compartir ideas de un tema tan interesante como el de su libro. Le estoy muy agradecida por habernos atendido en estos momentos y pásese por aquí cuando quiera. Aquí estamos, donde siempre. Igualmente, sí, el problema es que no tengo coche. Vaya por ello. Y para ir uno a un sitio tiene que ser invitado. No, pues ya te estoy invitando. Dejémoslo ahí. Sí. Se viene cuando quieran algún problema desagradable, no tienen nada más que invitarme, eso tiene gracia. Pero pues, estoy muy agradecido, de verdad que me alegro de volver a la 340, que hoy veo que se llama de otra forma. Mijas 340. El 340 sigue con nosotros, pero con el Mijas delante. Más exacto, o menos parecido. Y entonces iba muchas veces. Supongo que ya estará construida toda la parte aquella que era más bonita, subiendo hacia la emisora. Y tengo muy grato recuerdo. De forma pues que Antonio, Mijas, claro, vuelva cuando quiera, nosotros le invitamos, y muchísimas gracias por atendernos. Mañana le vemos allí en el teatro. Muy bien, pues muchas gracias y hasta mañana entonces. Hasta mañana. Bueno, despedimos la literatura.